Bienvenidas a una nueva entrega del DataZen AI Podcast, una producción de la comunidad DataZen. Hoy la misión es separar un poco el humo de la realidad. Con toda la avalancha de noticias sobre IA, un gestor de proyectos puede sentirse completamente perdido. Así que vamos a buscar en las fuentes que nos han compartido las herramientas y estrategias que de verdad funcionan hoy, no en 2030. Es una misión muy necesaria, la verdad. El ruido es ensordecedor, pero por debajo hay un cambio muy real en cómo se gestionan los proyectos. Y el punto de partida, que todas las fuentes subrayan, es clave. La IA no viene a reemplazar al gestor de proyectos, sino a ser su copiloto. Un copiloto, me gusta esa idea. No es un piloto automático que toma el control, sino un asistente que te da datos, te avisa de peligros y te quita de encima las tareas más tediosas para que te centres en pilotar de verdad. Exactamente. Piensa en la cantidad de horas que un líder de equipo invierte en recopilar datos para un informe de estado, o en intentar predecir si una tarea se va a retrasar, en transcribir acciones de una reunión. La IA automatiza todo eso para liberar al humano para la estrategia, la negociación con los stakeholders, la resolución de un conflicto en el equipo. Ahí, en el juicio humano, es donde sigue estando el valor irreemplazable. De acuerdo. Entonces, si ese es el qué, vamos al por qué. ¿Por qué ahora? ¿Qué se ha roto en los modelos tradicionales de desarrollo de software para que esta ayuda sea tan necesaria? Pues lo que se ha roto fundamentalmente es el ritmo. Los ciclos de vida de desarrollo de software de siempre, los SDLC, se diseñaron para un mundo mucho más predecible. Eran como una carrera de relevos. Termina análisis, le pasa el testigo a diseño, este a desarrollo. Son procesos lentos y muy rígidos. Y si alguien se equivocaba al principio de la carrera, en los requisitos, por ejemplo, arrastrabas el error hasta el final, y ahí arreglarlo costaba una fortuna. Ese es el clavo ardiendo. En el entorno de hoy, con entregas continuas, con requisitos que cambian cada 2x3, ese modelo en cascada es un suicidio. No puedes esperar semanas para darte cuenta de un error. La IA transforma esto introduciendo un bucle de retroalimentación constante y automatizado. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, en lugar de depender solo de entrevistas para los requisitos, puede analizar miles de comentarios de usuarios o datos de uso para detectar patrones, y así sugerir funcionalidades que ni siquiera el cliente había verbalizado. Vale, entonces no es solo hacerlo de siempre más rápido, es cambiar las reglas del juego desde la primera fase. Pero, ¿cómo se materializa eso en el día a día? Si desglosamos el ciclo de vida, ¿dónde mete mano la IA? Pues a ver, en todas partes. Y pensar que solo sirve para generar código, que es la idea más extendida, es quedarse muy en la superficie. Vale. Si empezamos por la planificación y los requisitos, las herramientas de procesamiento del lenguaje natural son transformadoras. Le puedes dar la transcripción de una reunión de 1 hora, y en segundos te extrae los requisitos clave, los prioriza y hasta identifica posibles contradicciones. Eso ya de por sí es un superpoder. Pero uno de los mayores dolores de cabeza siempre ha sido la estimación, las discusiones eternas sobre si una tarea es de 3 puntos o de 5. La IA puede arbitrar ahí. Más que arbitrar, lo que te da es un ancla de objetividad. Las fuentes citan estudios que comparan varias técnicas de Machine Learning y concluyen que ciertos algoritmos logran una precisión asombrosa al predecir el tiempo de desarrollo basándose en proyectos históricos. Espera, has mencionado uno en concreto, el proceso gaussiano. Suena muy técnico. Para un gestor de proyectos, ¿qué significa eso en cristiano? Buena pregunta. En esencia, es un método estadístico muy bueno para manejar la incertidumbre. En lugar de darte una única estimación, esto tardará 10 días, te da un rango de probabilidades. Hay un 80% de probabilidad de que tarde entre 8 y 12 días. Ah, ya veo. Y un 95% de que tarde entre 7 y 15. Te permite planificar con una visión mucho más realista de los escenarios. Claro, basándose en datos, no en el optimismo del desarrollador de turno. Exacto. Vale, eso es un cambio brutal. Pasamos de la intuición a la probabilidad matemática. Y una vez que hemos planificado, llegamos al diseño y al desarrollo. Aquí es donde entran herramientas como Copilot, ¿no? ¿Son realmente tan efectivas o simplemente generan más código que luego hay que revisar? Son muy efectivas si se usan bien. No se trata de que escriban la aplicación por ti, se trata de que aceleren el proceso eliminando el código repetitivo o sugiriendo funciones enteras basadas en el contexto de todo el proyecto, no solo del archivo que tienes abierto. Entiendo. Pero lo más interesante no es solo la generación de código. Las herramientas de IA más avanzadas escanean el código mientras se escribe y detectan vulnerabilidades de seguridad y proponen soluciones al momento. Eso es clave. Mueve la seguridad del final del proceso, donde es una auditoría carísima,
al mismo momento de la creación, justo. Pero claro, todo esto de generar código más rápido suena genial hasta que choca con el muro de siempre, el testeo. Sí. Si no aceleras las pruebas, solo estás creando un atasco más grande en la autopista. Me has leído la mente. El equipo de QA suele estar siempre desbordado. Pues aquí la IA ayuda de dos formas. Primero, puede leer los documentos de requisitos y generar automáticamente cientos de casos de prueba. Cubre muchos más escenarios de los que un equipo humano podría escribir a mano. ¿Y la segunda forma? Y segundo, y esto es fascinante, utiliza técnicas de detección de anomalías para inventarse los famosos edge cases. Ah, los casos límites. Esos escenarios rarísimos que nadie había previsto, pero que acaban rompiendo la aplicación en producción. Un artículo menciona que empresas como Netflix aplican esto para adelantar las pruebas al inicio del ciclo, lo que llaman shifting left. Evitando que el código rápido se quede atascado en un testeo lento. Exactamente. Y una vez que el software está aprobado y desplegado, la IA se convierte en una especie de médico de guardia permanente que nunca duerme. Esa es una gran analogía. Su papel es de vigilante incansable. Monitoriza el rendimiento de la aplicación en tiempo real, detecta caídas de rendimiento o patrones de error antes de que los usuarios llamen para quejarse, y lo integra todo en un bucle de retroalimentación continuo. Los datos de cómo se usa la aplicación en el mundo real alimentan la siguiente fase de planificación. El ciclo se cierra. Todo esto suena muy potente, pero puede parecer abstracto. Hablemos de herramientas concretas. Muchos equipos ya usan Jira, Trello, Notion. ¿Esto significa que tienen que tirarlo todo y comprar un software nuevo y carísimo? No, al contrario. La revolución está sucediendo por dentro. Estas plataformas ya están integrando funciones de IA. Jira tiene sus Smart Predictions y Monday.com tiene sus asistentes de IA, que, analizando el histórico de tu proyecto, te pueden decir: ojo, esta tarea depende de otra que va con retraso. Hay un 80% de riesgo de que no llegues a la fecha. O sea, que ayudan a refinar el backlog y a detectar dependencias que a simple vista no se ven. Justo. Y luego están los asistentes más generales, como ChatGPT o Gemini. ¿Cómo puede un gestor de proyectos usarlos de forma práctica, sin caer en la simple curiosidad? Ahí es donde se ven las ganancias de eficiencia inmediatas. Un ejemplo práctico. Le das la transcripción de una reunión de 1 hora y le pides: extrae las acciones clave. ¿Quién es el responsable de cada una y para cuándo debe estar? Y tarda segundos. 10 segundos. O puedes darle un email largo y enrevesado de un cliente y pedirle: resume los 3 puntos principales de queja y sugiere un borrador de respuesta empático. Son horas de trabajo administrativo que se evaporan. Los ejemplos de aplicación real que hemos encontrado son impactantes. Hay un estudio de caso de IBM en un proyecto cloud a gran escala que es muy revelador. No se limitaron a usar la IA para tareas pequeñas, no, fueron mucho más allá. Utilizaron un sistema de IA que analizaba los perfiles de los desarrolladores, su rendimiento pasado, sus habilidades técnicas, incluso su carga de trabajo actual. Para optimizar la planificación de los sprints. Exacto. Y lo fascinante son los resultados. Consiguieron un aumento del 30% en la tasa de finalización de sprints. Y una reducción del 25% en el tiempo de revisión de código. Es un salto cualitativo enorme. O sea, la IA no solo asignaba tareas, sino que creaba equipos más equilibrados. Y más eficientes para cada ciclo, sí. Y no es algo que solo funcione para el software. Hay otro ejemplo del sector de la construcción que me pareció increíble. Autodesk, con su plataforma BIM 360, la aplicó en la construcción de una planta de energía sostenible. Ese caso demuestra la transversalidad de estos principios. Allí, la IA analizó datos históricos para predecir cuellos de botella en la obra, pero lo combinó con datos en tiempo real del progreso y, aquí viene lo interesante, con los pronósticos meteorológicos. Si preveía 3 días de lluvia intensa, reajustaba dinámicamente la asignación de equipos para priorizar tareas de interior. ¡Qué bueno! ¿Y los resultados? Una reducción del 15% en el tiempo total del proyecto y un ahorro del 12% en costes. Vale, esto suena genial, pero sé lo que muchos estarán pensando. ¿Cómo me fío de una máquina que me dice que mi mejor ingeniero es el cuello de botella? O que tengo que cambiar todo el plan por una previsión de lluvia. Es el famoso problema de la caja negra. Absolutamente. Y es el principal obstáculo para la adopción. No puedes pedirle a un líder que tome una decisión de millones de euros basándose en una recomendación que no entiende. Por eso, gran parte de la investigación actual se centra en la IA explicable, o XAI.
¿Y eso cómo funciona? ¿Te da un informe de 50 páginas explicando su lógica? No, es mucho más visual e intuitivo. Con técnicas como Shape o Lime, el sistema te muestra los factores que más han pesado en su decisión. En lugar de decirte solo hay un 90% de riesgo de retraso, te mostraría un gráfico. Este riesgo se debe en un 70% a la sobrecarga del desarrollador X, en un 20% a una dependencia externa. Te da los porqués. Te da los porqués para que el humano pueda validar la recomendación o cuestionarla. Eso lo cambia todo. Te convierte de un receptor pasivo a un supervisor informado. Pero aún queda otro miedo grande sobre la mesa: la seguridad y la privacidad. Un estudio mencionaba que es la principal preocupación para el 60% de los ejecutivos, y con razón. Para que estas herramientas funcionen, necesitan acceso a datos muy sensibles: código fuente, métricas de rendimiento del equipo, conversaciones internas. Esto exige una gobernanza de datos impecable. Hay que definir qué datos se usan, quién tiene acceso y sobre todo asegurarse de que no se filtran secretos de la empresa en modelos públicos. Y por supuesto está el factor humano, la resistencia al cambio. Llevamos 20 años haciendo esto así y ahora viene una máquina a decirnos cómo trabajar. Totalmente. Y aquí hay un concepto de un estudio del MIT que es fundamental entender: la curva de productividad en forma de U. Va en contra de toda intuición. Los jefes invierten en una herramienta de IA esperando que la productividad se dispare desde el primer día, pero los datos dicen que, al principio, puede pasar justo lo contrario. Que la productividad baje. Eso es difícil de vender a la dirección. Es difícil, pero es la realidad. El equipo necesita tiempo para aprender a usar las herramientas, para confiar en ellas, para adaptar sus flujos de trabajo. Durante esa fase de aprendizaje hay una caída temporal de la productividad. Pero los equipos que perseveran y superan esa curva inicial acaban alcanzando un nivel de rendimiento muy superior al de quienes no adoptaron la tecnología. Requiere visión a largo plazo y paciencia. Y también requiere nuevas habilidades. Me encantó una analogía de las fuentes que decía que el rol del ingeniero o del gestor evoluciona de ser un violinista a ser un director de orquesta. Es perfecta. Ya no se trata de ejecutar cada tarea tú mismo, de tocar cada nota a la perfección. Se trata de orquestar un sistema complejo de agentes, algunos humanos y otros de IA. Tu trabajo es definir la estrategia, establecer las directrices, interpretar los resultados. Y tomar las decisiones finales. Exacto. La responsabilidad se desplaza de la microejecución a la macrogobernanza. He visto a gestores que luchan con esto. Su identidad profesional está ligada a hacer el trabajo, y pasar a un rol de gobernar el trabajo es un cambio psicológico enorme. Vale, para un gestor de proyectos que nos escucha, se siente abrumado pero a la vez convencido. Y se pregunta: de acuerdo, ¿qué hago el lunes por la mañana? ¿Cuáles serían los primeros pasos prácticos y realistas? El consejo unánime de las fuentes es empezar de forma incremental. No hay que intentar cambiarlo todo de golpe. El primer paso es explorar las funciones de IA que probablemente ya están integradas en las herramientas que usa a diario. O sea, lo que ya tengo. Exacto. Activar la automatización de informes en Jira, probar la priorización sugerida del backlog en Monday, empezar por lo que ya se tiene a mano, ver qué valor aporta y generar confianza. Conseguir victorias pequeñas y rápidas. ¿Y después? El segundo paso es identificar tareas de bajo riesgo pero que consumen mucho tiempo. La redacción de actas de reunión es el ejemplo perfecto. La creación de resúmenes de estado para los stakeholders. El análisis inicial de una hoja de gastos. Tareas donde la IA puede ahorrar horas y un error no es catastrófico. Justo. Y supongo que el tercer paso, y quizá el más importante, es saber dónde trazar la línea, saber qué es lo que, bajo ningún concepto, se debe automatizar. Exactamente. Y esto es crucial. La decisión estratégica final, la conversación difícil con un miembro del equipo que tiene bajo rendimiento, la gestión de las expectativas de un cliente enfadado, el juicio contextual para decidir si asumir un riesgo técnico, todo eso sigue siendo dominio puramente humano. La IA te presenta los datos y los escenarios, pero el botón final, la decisión que implica responsabilidad, siempre la debe pulsar una persona. Así que, si miramos hacia el futuro, no estamos hablando solo de herramientas un poco más listas, sino de una posible reinvención de cómo concebimos el trabajo en equipo y el desarrollo de software. Esa es la visión a largo plazo. Algunas fuentes ya no hablan de un ciclo de vida asistido por IA, sino de un ciclo de vida de desarrollo dirigido por IA, un AI DLC. ¿Y qué significa eso? En este modelo,
La IA no es un asistente pasivo, es un colaborador proactivo. Inicia flujos de trabajo, crea planes detallados y si le falta información, pide aclaraciones a los humanos antes de ejecutar las tareas. Suena un cambio de paradigma total. Las fuentes mencionan incluso un cambio de terminología. Los sprints se podrían sustituir por bolts. Así es, bolts, que significa pernos o cerrojos. Son ciclos de trabajo muchísimo más cortos e intensos, medidos en horas o días, no en semanas. La velocidad se multiplica. Exponencialmente. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la IA se convierte en un miembro más del equipo, con capacidad de iniciativa, ¿cómo cambia fundamentalmente el rol de un líder? Quizás el futuro del gestor de proyectos no sea tanto gestionar tareas, sino diseñar y gobernar ecosistemas de colaboración entre humanos y agentes de inteligencia artificial. Una perspectiva fascinante que, sin duda, redefine el futuro de la profesión. Un análisis profundo que nos deja pensando. Para quienes quieran explorar más a fondo los ejemplos, las herramientas y los estudios que hemos comentado, el artículo completo con todos los enlaces está disponible en datazen.top-podcast. AI 16. Quienes disfruten de este tipo de contenido pueden mostrar su apoyo con un clic en el corazón que encontrarán debajo del artículo en la web y dejando sus comentarios. Y por supuesto, la suscripción al Datazen AI Podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube es la mejor forma de no perderse a futuras entregas. Ha sido un placer, hasta la próxima.